Ok, buenos días chicos. Hoy lunes 28 de septiembre del 2020. Vamos a continuar con nuestras sesiones de, de la asignatura de física. Y bueno, vamos en la secuencia 3, no se nos olvide, parte 2. Y en nuestro libro, pues para ubicarnos, estamos en la página 34. ¿Sale? Vamos a ver un tema que se llama, de acuerdo a la página del libro, la medición de la temperatura. Recordemos que en esta secuencia el aprendizaje el aprendizaje esperado es interpretar la temperatura y el equilibrio térmico con base en el modelo cinético de partículas. Y bueno, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto que la materia está formada por partículas y que estas partículas, dependiendo bueno, la materia puede estar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y hay un cuarto estado que se llama plasma. Y también veíamos en el modelo cinético de partículas que entre más calor se le aplique a la materia, pues las partículas tienden a moverse más. Entre menos calor se le aplique a las partículas, la materia tiende a permanecer en un estado de reposo, ¿sí? Y bueno, la sesión anterior estábamos viendo también, bien importante, lo que era el concepto de temperatura, y hablábamos que la temperatura es una propiedad que tiene la materia y que de hecho toda la materia tiene temperatura. Y decíamos, hasta una piedra puede tener temperatura. Aquí lo que va a variar con otros conceptos es que la temperatura, dependiendo del grado de ella, puede estar muy alta, a lo que le llamamos calor, o muy baja, a lo que le llamamos frío, ¿sí? Esto no se nos debe de olvidar, ¿ok? A modo de repaso. Bien. Eh, Sería importante entonces que ustedes en su cuaderno registren lo siguiente. Mm, Primer pregunta, dice, ¿cuál es la medida de la temperatura? ¿Sí? Ahorita vamos a hablar de las medidas de temperatura. Luego, ¿cómo medimos la temperatura? Luego, ¿qué tipos de termómetros conoces? Ahorita también vamos a hablar de los tipos de termómetros. ¿Y para qué crees que sirven los termómetros? ¿O qué usos tienen los termómetros? ¿Sale? Bien, vamos a empezar entonces. Ya lo dijimos, la temperatura es una propiedad que tiene la materia, ¿sí? Y cuando se encuentra elevada decimos que está caliente, cuando se encuentra en descendimiento o en picada decimos que está haciendo frío, ¿sale? Bien, los instrumentos con los que vamos a estar midiendo la temperatura son los siguientes. Tenemos por ahí básicamente variedad de termómetros. El termómetro en sí es el instrumento que nos permite a nosotros determinar exactamente cuál es la temperatura de un objeto, ¿sí? Tenemos termómetros como el que tenemos aquí en un inicio, que es como este que yo tengo aquí. No sé si se alcanza a apreciar, ¿ver? Este es un termómetro clínico de mercurio. Hay termómetros de laboratorio que también son de mercurio. El mercurio es el único metal líquido que existe en nuestro planeta. Y bueno, al aplicarle calor, ya lo dijimos, normalmente a la materia tienden las partículas a expandirse. En este caso, lo que va a suceder cuando yo le aplique calor a este termómetro es que el mercurio se va a empezar a expandir o a dilatar, ¿sí? Cuando hablamos de dilatación, hablamos de la expansión de un cuerpo, ¿sale? Este concepto no se les debe de olvidar. Bien, estos termómetros que son de mercurio, vuelvo a repetir, hay termómetros clínicos que son los que utilizan en áreas hospitalarias, pero también hay termómetros de laboratorio. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre los distintos tipos de termómetros de mercurio? Pues sobre todo las escalas de medición. Este que es un termómetro clínico, si se fijan, tiene una oscilación entre los 35 grados y los 42 grados centígrados, ¿sí? Esto es porque son las temperaturas que puede alcanzar nuestro cuerpo. La temperatura más baja que puede alcanzar nuestro cuerpo, y hablamos de una hipotermia, es 35 grados centígrados, ¿vale? Y es cuando nuestro cuerpo ya empieza a fallar. Por el contrario, nuestro cuerpo, cuando empieza a tener fiebre o hipertermia, hablamos de una temperatura arriba de los 37.5 grados centígrados.
¿Cuál es la temperatura ideal de nuestro cuerpo? Nuestra temperatura ideal es de 36.5 a 37 grados centígrados. ¿Sale? Bueno, estos sirven entonces para medir la temperatura del cuerpo humano y normalmente los ponemos en zonas donde se produce mucho calor, como es abajo de la axila, en la boca o en el recto. ¿Sí? Tenemos otro tipo de termómetros de mercurio, como este que está aquí. Este es un termómetro, perdón, este es un termómetro de alcohol, ¿sí? El alcohol es una sustancia que también, al aplicársele calor, tiende a dilatarse, pero también al aplicarle frío, tiende a descender las partículas, ¿sí? Los termómetros de laboratorio, a diferencia de un termómetro clínico como este o como el que está ahí en su pantalla, los termómetros de laboratorio normalmente nos van a permitir medir escalas que abarquen más espacio. Normalmente un termómetro de laboratorio puede medir hasta menos 20 grados centígrados hasta 300 grados centígrados, ¿sí? Y esto es porque en un laboratorio se somete la materia a experimentos más rigurosos, ¿sí? Bien. Tenemos otro tipo de termómetros como este, que también es un termómetro clínico y ese es un termómetro digital, ¿sí? Normalmente tiene un sensor en la punta que es el que permite precisamente checar la temperatura. Y tenemos los termómetros de infrarrojo, ¿sí? Estos a través de un rayo infrarrojo registran la temperatura y la marcan en la pantalla, ¿sí? Bueno, entonces como nos estamos dando cuenta, pues existen diferentes variedades de termómetros, ¿sí? Pero así como también existen varios tipos de termómetros, vamos a encontrar que existen escalas para medir la temperatura. De eso vamos a hablar en el siguiente video. Pero lo que sí me interesa es que empecemos a manejar la escala Celsius o grados centígrados, ¿sí? Esta escala fue descubierta precisamente por un científico de apellido Celsius y él lo que hizo para determinar su escala fue precisamente manipular el agua, ¿sí? Recordemos que el agua es la única sustancia que de forma natural puede pasar por los tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Bien, cuando el agua está en un estado sólido, estamos diciendo que se vuelve hielo o se solidifica. Esto lo hace normalmente a los 0 grados centígrados, ¿sí? Entonces Celsius lo que hizo es, ok, en lo sólido, el agua a estado sólido necesita estar siempre a esta temperatura y lo marcó como 0 grados, ¿sí? Por el contrario, cuando el agua pasaba de líquido a estado gaseoso, es decir, a ebullición, Celsius se dio cuenta que lo podíamos marcar como los 100 grados centígrados. Entonces, normalmente el agua a nivel del mar ebulle a los 100 grados centígrados y se congela a los 0 grados centígrados, ¿sí? De ahí la escala Celsius, ¿sale? Y esto es importante que lo tengamos en consideración. Bien, entonces, como datos importantes, vuelvo a repetir, la temperatura del ser humano en condiciones naturales es de 36.5 grados centígrados. El agua se congela a los 0 grados, pero ebulle o empieza a convertirse en estado gaseoso a los 100 grados centígrados, ¿sí? Ahora, aterrizando estos temas también a la biología, ¿cuál creen ustedes que sea la temperatura ideal para que los seres vivos se reproduzcan, se alimenten, respiren y en pocas palabras se desarrollen? Pues bueno, esto va a variar dependiendo del tipo del ser humano. Normalmente la vida en nuestro planeta requiere aproximadamente entre los 17 y los 22 grados centígrados, ¿sí? Que esté el ambiente para que se pueda dar el proceso de vida. Perdón, ¿sale? Normalmente esa es la temperatura que debe estar. Por ejemplo, en nuestro municipio en Río Verde, las temperaturas en promedio oscilan entre los 32 y los 36 grados centígrados. Es un ambiente muy caliente y pues obviamente todas las personas que habitamos aquí en Río Verde estamos adaptados a esa temperatura. ¿Qué sucede cuando un ser vivo no se adapta? Pues obviamente muere. Y esto puede provocar la extinción de la raza. Por eso es importante el proceso de adaptación. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer este pequeño resumen esquemático entonces para terminar la sesión del día de hoy.
Existen 3 escalas para medir la temperatura, lo vamos a hablar la próxima sesión. Hoy vimos solamente escala Celsius, ¿sí? ¿Qué sucede cuando le aplico yo calor a la materia? Exacto, las partículas empiezan a mover, ¿sale? Entre mayor cantidad de calor, más movimiento se genera por parte de las partículas. Bien, la temperatura se percibe como sensaciones de calor y frío, ya lo dijimos. Calor cuando la temperatura tiende a aumentar, frío cuando la temperatura tiende a descender. La temperatura también se mide con un instrumento que se llama, exacto, termómetro. Es la medida de energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. Ese es el concepto de temperatura. Ya lo tenemos ahí exactamente para que lo anoten en su libreta. Y por último, la unidad de medida de la temperatura que utilizamos en México es el grado centígrado, ¿sale? Pero hay otros países donde vamos a ver que hay otras escalas que utilizan precisamente el nombre de otras escalas, ¿sale? Bien, hasta aquí el tema del día de hoy. Vuelvo a repetir, el tema se titula ¿Cómo se mide la temperatura o la medición de la temperatura? Bien, este, por último, ya nada más agradecerles. El fin de semana estuve revisando por ahí sus trabajos en Google Classroom y me es grato recibirlos porque veo que hay apoyo por parte de los papás en sus experimentos. Esto es muy bueno. Eh, Ustedes tienen toda la intención de trabajar, eso también es muy bueno y por eso los felicito, ¿sale? El día del miércoles voy a subir el tercer video de este tema que se titula La temperatura, ¿sale? Y bueno, no me queda nada más que agradecerles su atención y pues nos estamos viendo en los siguientes videos, ¿sale? Nos vemos.